Bien, yo quiero incorporar al tema a Alberto Alemán Subieta sobre la base de dos puntos que están circulando en redes sociales. Uno, el debate, ¿qué piensa de la decisión del Tribunal Electoral en estos momentos? Y lo segundo, que he visto con mucha insistencia, si la ley establece que para ser candidato a la presidencia de la República se debe pasar por el proceso de primarias y no habiendo pasado José Raúl Mulino por el proceso de primarias, él subiría automáticamente. ¿Eso lo permite la ley? Esa es una gran interrogante que hay ahora mismo en el debate nacional. Bienvenido, don Alberto. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. La segunda pregunta que estás haciendo, yo no soy abogado, así que no te puedo contestar esa de que si sube o no sube José Raúl Molino. Eh, esa parte es un tema legal, yo creo que es un poco profundo, ¿no? Y es una discusión que de nuevo tendrá el Tribunal Electoral como rector digamos, del proceso electoral que tomar la decisión que corresponda. Eh, lo otro es lo que han señalado ustedes con respecto a este proceso del señor Martinelli y sobre todo el tema de suspender pues el debate que estaba programado para este miércoles. En realidad, yo creo que el primer, digamos, acción que toma el tribunal es definir, ¿no? Sin haber inhabilitado al señor Martinelli, eh, traer al debate o poner como representante en el debate al señor Murino. Yo creo que ese es el primer gran error, porque tú no puedes, en un debate de presidentes con reglas establecidas, que define que solamente son los candidatos a presidente quienes debaten. Ese es un problema que tiene el partido y ciertamente yo creo y quiero en la representatividad de todo el mundo y en la oportunidad que todo el mundo tenga, pero no cabía, a menos que el señor Martinelli fuera él el que fuera al debate, que es como corresponde. Habiéndose él, pues obviamente refugiado en la embajada de Nicaragua, lo hace inelegible para poder ir a ese debate. Eh, entonces, ese impasse, para llamarlo de alguna manera, ahora lo han resuelto sencillamente atrasando el proceso de debate hasta que se tome el tiempo, ¿no?, que se necesite para hacer la inhabilitación, que parece ser el camino que va a seguir y que yo creo que el país merece y los electores merecemos que esto se haga de la manera más rápida y expedita, porque no cabe la menor duda de que el señor Martinelli ha sido declarado culpable con una sentencia que lo lleva a más de 10 años y por lo tanto la Constitución es muy clara en ese sentido. Entonces eso le corresponderá al Tribunal Electoral tomar esa decisión cuanto antes, porque yo creo que es importante que las reglas del juego queden claramente establecidas, que el señor Mulino, si es quien tiene que representar la campaña del partido RM, pues entonces que él sea el que presente su condición. Lo otro que yo creo que es un tema que también debe quedar en discusión es la participación del señor Martinelli, ¿no?, de manera directa, como lo está haciendo en este momento, en todas las redes, en toda la propaganda, etcétera. Si él podrá seguir haciendo eso durante todo el periodo de campaña estando inhabilitado. O sea, ¿hasta dónde alcanza la inhabilitación del señor Martinelli? Creo que es otro tema que todavía no se ha terminado de definir. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En función de la campaña que se adelanta hacia los meses que quedan de la misma. No, y está posteando en redes sociales todos los días, opinando en redes sociales todos los días, sale en videos, en propaganda electoral, en los medios televisivos, radiales. Y yo me pregunto, ¿la Cancillería de la República no debe tomar decisiones contundentes frente al hecho de que este señor está refugiado en la sede de una embajada de otro país, llamar a la embajadora,
ver las fórmulas que tenemos como país para que se respete este tema. César, yo no sé, ¿qué tú piensas al respecto? Eh, Hay convenciones y que tienen que ver con los asilos políticos que generan las limitaciones, que generan toda la regulación en calidad de asilado político, la responsabilidad del Estado que otorga el asilo, la responsabilidad del Estado donde la persona asilada es nacional. Bueno, tendremos que llamar a un especialista en derecho internacional público para que nos examinara esta posibilidad. Ahora, todavía hoy, fíjense que Martinelli sigue siendo un factor de debate en él y siento que tenemos que darle paso a los actores fundamentales en el proceso electoral, porque es necesario cada minuto, cada segundo y cada hora para escuchar a los candidatos que van a participar en el proceso electoral, señalarnos sus proyectos políticos. Ya hay grandes contradicciones. No nos podemos ni debemos quedarnos ya que Martinelli lo siga monopolizando. Basta ya, porque es que creo que es como la intención, creo que es la retórica, y entonces dejamos de escuchar a los actores fundamentales. Por eso es que indico que bien el Tribunal Electoral desplazar el debate electoral para escucharle el proyecto Mulino. Y te escuchaba, Álvaro, hablar sobre si ahora sí puede o no. Creo que tendríamos también que revisar los estatutos del partido político que lo postuló, porque si el estatuto interno permite la designación directa sin primaria, entonces no hay ningún problema jurídico. La ley De hecho, establece que todo partido político con más de 100,000 adherentes tiene que realizar una primaria para elegir al candidato a la presidencia de la República. ¿en qué momento? Porque este partido ha crecido en membresía. Entonces, ¿en qué momento? Lo cierto, el hecho cierto y jurídico es que el señor Molino está en el boletín, la candidatura está ahí, es legal, ya está determinada. O sea, ese debate siento que es como extemporáneo, es improductivo porque ya él está dentro de la cartilla y el boletín de la candidatura. Entonces, entiendo que también hay un momento y un tiempo procesal para impugnar esta candidatura. Bueno, y Martinelli sigue generando desde allá, si llegaron unos policías, si se subieron en el poste. O sea, creo que es como una estrategia para y tenemos grandes problemas, el agua, la energía, bueno, ¿cuándo es que debemos examinar las propuestas de los que están, no de los que no están, ni Bien, estarán? así es. Don Alberto, Río Indio. ¿Qué hacemos con Río Indio, don Alberto Alemán Subieta? Seguimos hablando del tema. Por ahí leía que el canal puede enfrentarse a situaciones más difíciles de las que está atravesando en este momento, por lo tanto eso va a repercutir en nuestro país. Ciertamente, Álvaro, el Río Indio yo creo que es un proyecto que los panameños debemos eh, atender y hacer. Eh, yo creo que es vital, no tanto, Álvaro, para el tema de pasar barcos. Yo creo que es un tema importante que hay que entender. El canal de Panamá, y están las estadísticas que así lo muestran, ha utilizado menos agua para pasar más toneladas que de lo que se estaba utilizando en el año 2000. O sea, en el año 2000 el canal utilizó alrededor de 1.870 millones de galones de agua al día para pasar 195 millones de toneladas. El año 2023, el año fiscal del canal 2023, termina el 30 de septiembre, que es como hace pues, su análisis la autoridad del canal de Panamá. El canal de Panamá movió cerca de 540 millones de toneladas y utilizó alrededor de 1.860 millones de galones de agua diarias al día. El tema no está en la cantidad de agua que necesita el canal para pasar barcos. Lo que ha sucedido es que estamos utilizando muchísima más agua para potabilizar porque el crecimiento poblacional digamos, en el área canalera, que es las regiones de Panamá, Colón, San Miguelito, Arraiján, Chorrera, etcétera, ahí está el 60% de la población del país entero. Y entonces, no solamente estamos potabilizando muchísima más agua, se rompió las proyecciones de utilización de agua potable
casi ha doblado la cantidad que se esperaba utilizar en el año 2025, en el año 2023, por ahí 2022. Estamos llegando a tener plantas potabilizadoras que están en capacidad de potabilizar cerca de 600 millones de galones de agua al día. Panamá es el país per cápita que más agua consume prácticamente en el mundo. Y además de eso, tenemos una malísima red de distribución, lo que hace que se pierda como el 45, alguna gente dice que hasta más que eso, del agua que se potabiliza. O sea, y esa es la razón por la cual tú tienes ese altísimo consumo per cápita, porque estás produciendo una gran cantidad entre el número de personas que la utilizan. Entonces, tiene un sistema totalmente deficiente. Entonces, en vez de arreglar el problema deficiente, lo que hacemos es producir más. O sea, si mañana tú pones una planta de 200 millones de galones de agua al día, realmente vas a estar usando 100 millones, porque los otros 100 estás perdiendo. O sea, estás echándole agua a un colador. O sea, es un tema bien importante. Ahora, ¿por qué es la necesidad de Río Indio? Pues la necesidad de Río Indio es porque tú tienes un crecimiento poblacional, te requiere el agua, no solamente se utiliza para tomar el agua o para pasar barcos, el agua tiene múltiples usos. Entonces, ese sistema lo que te brinda a ti es la capacidad adicional de una cuenca que está más allá del Chagres. Lo que está diciendo lo que dice es que el sistema de la cuenca del Chagres, con ese consumo y la utilización que tiene el canal, en un evento como lo que tenemos ahora mismo, como un evento del Niño, un evento del Niño pues muy fuerte, donde ha dejado de llover más del 30%, creo que son las cifras que ha mostrado el canal. Entonces te encuentras con que el lago se encontraba abajo, te pega el Niño y el lago tiene que, si te llueve, son unas curvas, el lago se llena hacia el mes de diciembre, que te permite tener agua suficiente reservada para utilizar durante el periodo normal, llamémoslo así, de la temporada cerca nuestra, cuando comienza a llover de nuevamente en mayo, abril, mayo, junio, etcétera. Pero ¿qué sucede? Si ese verano se alarga, que es lo que sucede en el Niño, y este es un niño que entró temprano, este es un niño, digamos, este es un 7 mesinos, porque no, el niño se llama el Niño casualmente porque normalmente entra en diciembre. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que ese niño se ha alargado y tienes entonces la escasez de agua porque no lograste llenar la reserva que normalmente te pasa. Ahora, estos son ciclos. Así como también nosotros en el año 2010 sufrimos el efecto de la niña. No nos olvidemos de esto, tuvimos un evento de 1 en 200 años, perdón, y ese efecto, que fue lo contrario, tuvimos que paralizar el canal de Panamá por un exceso de agua. Entonces, lo que tú quieres buscar es una estabilidad, y Panamá, el problema que yo siento que es lo más importante es que, primero, Panamá está entre los 5 países que más llueve en el mundo. Nosotros sabemos dónde están las reservas de agua, dónde están esas fuentes de agua, llamémoslo de esa manera. Y eso sucedió y lo vimos así en el año 98, 99, porque nosotros en el año 97 tuvimos efectivamente un fenómeno del Niño que fue más fuerte que este. Lo que sucede, recordarán pues obviamente la gente que estaba cultivando productos en su momento, y nosotros en el canal nos acordamos muy bien porque tuvimos un problema muy serio. En ese momento el canal lo que le pasaba era que no tenías capacidad de darle, tenías que reducir, era el calado, y eso afectaba muchísimo a la industria, más no reducimos el número de tránsitos por día. En este momento, la manera que se ha manejado el tema es limitando el número de tránsitos diarios. Eso le quita confiabilidad a la ruta. Eso le quita mucha confiabilidad a la ruta. Y sobre todo, para mí lo más severo, digamos, es el silencio que Panamá como país está guardando. Porque no le estamos diciendo al mundo que nosotros los panameños tenemos y sabemos dónde está la solución, que que la podemos y debemos construirla, ¿no? Porque tenemos que garantizar al mundo que Panamá tiene un canal que va a estar aquí por los próximos 100, 200, 300 años, los años que tú quieras ponerle. Porque tenemos primero agua, sabemos manejarla, podemos darle agua a nuestra gente y al mismo tiempo podemos dar el servicio que el canal puede darle al mundo, que es importante.
pero no decirlo, no explicarlo, sino tener silencio, le da pie a toda la gente que está atacando al canal de Panamá y a Panamá, porque nosotros somos un punto muy importante, no solamente de mover carga a través del canal, sino es uno de los puertos de transbordo más importantes de la región. Y tú estás dándole pie a que otras alternativas, y que dicen que el canal se va a secar, te echan todos los cuentos que en su momento, de manera diferente, en el año 98, 99, decíamos que los panameños no podíamos administrar el canal de Panamá y que esto iba a ser un desastre. Bueno, todo eso, el problema ahora es otro. Y es un problema que tenemos nosotros que enfrentar, porque yo creo que posiblemente hay que hacer un cambio en la manera de ver las cosas. Panamá tiene un recurso natural. Ese recurso natural se llama agua. Y eso es extremadamente valioso. Nosotros tenemos 52 cuencas y solamente administramos una bien administrada. Las otras 51 no se administran adecuadamente. Cuando en su momento, en el año 99, que todavía estaba el Canal de Panamá bajo administración norteamericana, en ese momento los panameños tomamos una decisión importante porque fuimos a estudiar dónde estaba el agua. Porque lo que nos preguntamos fue, y en ese momento no había ampliación del Canal de Panamá. Íbamos a tomar el Canal de Panamá para operarlo. Pero nos preguntamos, como teníamos el problema del Niño del 97-98, fue dónde están las fuentes de agua, porque si el sistema del Chagres, la cuenca del Chagres, no nos produce suficiente agua en estos fenómenos extremos, ¿dónde podemos buscar agua? Y ahí es donde nace el Río Indio, que se estudia en los años 30. El Río Indio no es un tema de ahora. Los estudios de Río Indio se van hasta los años 30, cuando los americanos pensaron ampliarle el canal de Panamá con un tercer juego de esclusas, que lo comenzaron a construir en el año 38 y lo pararon en el 42. Y ese Río Indio era una de las alternativas que estudiaron. Por eso fue porque fuimos a ver Río Indio y llegamos hasta Coclé del Norte, porque todas esas cuencas se pueden unir y traspasar el agua desde Coclé del Norte hasta, digamos, el reservorio principal, porque así como lo tenemos que ver, donde nosotros podemos distribuir, y esos reservorios también sirven para otra serie de funciones. Por eso fue que nosotros en ese momento presentamos, en el momento al presidente Valladares, y que se discutió con la presidenta Moscoso, que había sido recién electa, de esta necesidad de poder de ampliar la cuenca del canal, que es para proteger el recurso hídrico. ¿Qué es lo que hay que entender? Eso es para proteger el recurso hídrico, porque tú quieres proteger no solamente las fuentes de agua, sino el desarrollo que ahí se dé, que se haga de manera ordenada y que tú puedas casualmente tener esas fuentes para futuros usos en el tiempo. Por eso que el Río Indio es tan relevante. Cuando se fue a hacer la ampliación del Canal de Panamá, hubo una gran oposición, ¿no?, en el área de la cuenca, porque se crearon a través de este pensamiento de que eran, y lo llamaron, como siempre llaman todas estas cosas, los proyectos de la muerte. Cuando no me gusta un proyecto, le pongo el título Proyecto de la Muerte, y el proyecto de la muerte eran los embalses de la muerte. Entonces, se creó este movimiento contra los embalses. Ese movimiento, y que viene porque nosotros en el canal se comienza a hacer todo un programa de ordenamiento, donde se le da derecho, se elimina el tema de ese derecho profesor y se le da título a las personas que estaban allí. Se le da título para garantizarle, no solamente se dio título, sino que se le apoyó a esas personas para que casualmente pudieran tener una mejor calidad de vida y pudieran tener un valor a la tierra que tanto tiempo le había tomado trabajarla y protegerlo sobre eso. Y se está ordenando, como se ha ordenado la cuenca, digamos, del Chagres, donde hoy en día hay una gran cantidad de proyectos y programas que han mejorado muchísimo a las personas. Hoy en día esos campesinos en muchas de las áreas de la cuenca, digamos, tradicional, están exportando café, ¿no? O sea, se le ha apoyado en poder utilizar de manera adecuada la tierra y protegerla al mismo tiempo. Sí, están Entonces, produciendo café de bajura. Yo estuve por allá, sí, don Alberto, y están produciendo cacao y hay una gran cantidad de producción, porque lo que pasa es que tú puedes habitar la cuenca, tú puedes estar allí. La cuenca, el mejor ejemplo es la cuenca del canal.
Tú tienes desde industrias, tienes infraestructura, tú tienes gente que hace ganadería, tienes porquerizas, tienes de todo. Pero eso requiere de una administración adecuada. Y la cuenca del Canal de Panamá es posiblemente una de las cuencas mejor administradas en el mundo. Entonces, y es un tema muy complejo, no es un problema fácil. Pero entonces, el tema es que nosotros sabemos de esta agua, nosotros sabemos cuáles son las soluciones. Panamá demostró, y lo ha demostrado hasta la saciedad, la capacidad de poder manejar adecuadamente el canal, pero el canal tiene que ir mucho más allá de eso. Entonces, yo creo que ha habido un silencio, no veo un gobierno actuando, porque lo que sucede es que el canal no lo puede hacer por sí mismo. El canal tiene que presentar, como se hizo en el año 97, 98, 99, presentar el área que considera que necesita para tener para adicionar, llamemos así, a la cuenca del canal, administrar esa cuenca, lo que le permitiría pues poder ejecutar las obras que son necesarias y trabajar con las comunidades, porque es un trabajo que se hace con las comunidades, donde ese trabajo se vino haciendo por mucho tiempo y entiendo que también se siguió haciendo posterior a eso, a unos estudios que se le pidió al canal que hiciera para poder enfrentar este reto que tenemos los panameños. Rolando. Eh, Buenos días, señor Subieta. Dale, Mire, dale. lo que usted nos plantea es muy, muy interesante. Y sobre todo porque yo escuché que hay incluso un plan también para otras cuencas Payano. allá, sí. Entonces, aun cuando nos decían pues que esto es un proyecto también un poco más caro hacerlo. Pero a mí lo que me preocupa no es si es caro o no, sino que no se toma una decisión. Y esto le está costando al canal, puede costarle clientes, puede costarle, la ruta misma puede sufrir un perjuicio por esa falta de decisión, pero también por el silencio que guarda el gobierno, como usted bien lo dice. Y me preocupa más que salga el gobierno a decir que no va a tomar una decisión sobre este asunto y patea la bola hacia más adelante. Lo que también me preocupa de todo esto es que ahora nuestro gobierno, el actual gobierno, carece de mucha credibilidad para llevar adelante un proyecto de este tipo, porque como bien decía usted, calificaban este proyecto como un proyecto de la muerte y todo esto. Y que el gobierno venga a decir ahora que no es así, con esta falta de credibilidad, probablemente el efecto sea todo lo contrario a lo que se busca. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene el país? Usted fue administrador, ¿qué usted recomendaría al gobierno hacer en este momento? Porque tenemos una comunidad comercial que pasa por el canal, preocupada no solamente por lo que está pasando, sino precisamente por ese silencio que ha guardado el gobierno en esto, tomando en consideración que el canal podría hacer las cosas, pero depende mucho de lo que disponga el gobierno. Mira, ciertamente, mira, eso sería, y posiblemente te lo planteo de la siguiente manera. Si hubiera sido porque hubiéramos tenido que esperar cuál hubiera sido la decisión del referéndum, nunca le hubiéramos mostrado al mundo lo que los panameños íbamos a hacer. O sea, es decir, el hecho de que nosotros presentamos un programa de ampliación del Canal de Panamá en su momento, sabíamos, y así lo dijimos al mundo, no se escondió, de que eso requería de un referéndum nacional, que podía ser positivo o negativo, ¿okay? Pero nosotros fuimos al mundo a decirle lo que los panameños íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer y bajo qué condiciones lo íbamos a hacer. El problema es el silencio, Orlando. El problema es que lo que Panamá tiene que decir y el canal debe decir como institución es que tenemos la solución,
y que lo vamos a empujar para lograr hacerlo. Eso no quiere decir que no tienes todo un proceso político que tienes que hacer, que tienes un tema de tener tu licencia social que lo tienes que lograr, pero de que tienes la solución de que Panamá tiene agua, de que tenemos la capacidad, de que lo vamos a lograr y que lo vamos a hacer y que puede estar el mundo tranquilo de que nosotros los panameños tenemos la capacidad de mantener este canal vigente, competitivo y que esta ruta es la ruta que hay que seguir desarrollando. Porque el daño es mucho más grande que pasar o no pasar barcos. Es muchísimo más serio. Nosotros somos una ruta de transporte. Panamá mueve 8 millones de contenedores de transbordo. Eso es el punto más importante. Nosotros, una de las cosas que no hemos hecho y no hemos logrado, para mí una enorme frustración, es que no hemos podido capturar de verdad el valor de la posición geográfica de nuestro país. Nosotros la ampliamos en su momento. Nosotros logramos que los panameños lo hicimos. Nosotros movimos la manera como se transporta la carga en el mundo. No lo hicieron los americanos ni nadie, lo hicimos los panameños cuando ampliamos el canal de Panamá. En ese momento, los puertos en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares se tuvieron que adecuar para lo que los panameños estábamos haciendo. La parte triste es que no hemos capturado, porque tenemos un sistema que no le habla uno al otro. Tienes un sistema de un canal ampliado, pero tiene un sistema portuario que no está cónsono con ese, no está interconectado. No tenemos la interconexión al aeropuerto de Tocumen. Hemos dejado que el aeropuerto de Tocumen sea un aeropuerto de pasajeros y no de carga, en un mundo que se ha cambiado, un mundo donde casualmente la pandemia te demostró que tienes una manera diferente de mover la carga. Panamá debe ser el centro más importante de logística y transbordo de todas las Américas. Y tú ves toda una serie de proyectos que salen y nacen, ¿no? Y hacen todos estos shows, por ejemplo, el caso de México, ¿no? Donde sale el presidente Almo, que fue su proyecto estrella, hacer en Tehuantepec, ¿no? El Tren Maya, con todo ese desarrollo. Eso no compite con el Canal de Panamá. Pero él lo ha hecho ver como si fuera la gran competencia del Canal de Panamá. El Tren Maya mueve 1.3 millones de contenedores al año. Esa es su capacidad máxima, esos trenes. Eso nosotros lo hacemos como en 20 días, ¿no? O sea, pero ¿qué está diciendo él? Que nosotros estamos dejando de tener capacidad. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, están ahora haciendo o pensando en hacer otros puertos para mover gas natural, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el gas natural se produce principalmente en el área de Houston, Filadelfia y Luisiana. Y viene por el canal de Panamá, pero si yo no tengo capacidad, si yo tengo que reducir el número de tránsitos, entonces tengo que buscar alternativas. La gente no va a esperar a Panamá a que nosotros hagamos el tiempo porque sencillamente estamos aquí sin tomar decisiones. Tenemos que entender que estamos compitiendo. Entonces, el silencio es nuestro peor enemigo. El no salir a decir qué vamos a hacer. Y yo creo que lo que pasa es que tenemos no solamente que terminar de integrar, ¿no? este emporio, para llamarlo de alguna manera, de logística que tiene Panamá, pero también tenemos que terminar de conectar el resto del país a esto, que tampoco lo hemos hecho, ¿no? Es decir, no solamente debemos tener, Panamá es muy pequeño, la gran ventaja nuestra es que somos pequeños, ¿no? Las distancias no son nada, creo que la distancia entre Panamá y la frontera son menos de 500 kilómetros, eso no es distancia, ¿no? Pero no integramos el resto del país a este eje, llamémoslo de esa manera, ¿no? Entonces, no, hay esa disparidad y nosotros podemos tener. Imagínate, pensemos por un segundo lo que está haciendo México y la distancia que tiene México en Tehuantepec, ¿no? Pero no solamente la distancia ahí, que es el sur de México, sino que están conectando todo eso con la parte norte de México. Y lo mismo quieren hacer otros países. Si nosotros debemos ser el centro de conectividad de todo Centroamérica y aún de Sudamérica. Entonces, tenemos que comenzar a pensar un poco diferente y ganar lo que ya nos hemos hecho. Si ese es nuestro gran activo, es la posición que Dios nos dio. Muchas veces la gente nos quiere compararnos con Singapur. Y yo siempre he dicho
Singapur, si no tenemos una mejor posición geográfica que Singapur N veces. Nosotros estamos, es el único lugar del mundo donde tú puedes decir, y he tratado de explicar esta idea, de que somos el único puerto del mundo que tiene terminales en 2 océanos, porque solamente tenemos 80 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico. Eso no lo tiene Singapur, no lo tiene nadie en el mundo. Esa es la gran ventaja por eso que se mueven 8 millones de contenedores aquí. Y cuando uno mira el porcentaje que se mueve entre un puerto y el otro es altísimo, porque le permite al naviero hacer transbordo. ¿Y qué sucede? Que nosotros aquí podemos tener barcos perfectamente bien, ¿no? Que las navieras pueden tener sus barcos de 20.000 teus o contenedores a los puertos panameños a hacer transbordo, aunque no quepan por el canal de Panamá. Porque ya aquí movemos barcos de 17.000 contenedores. Pero esas rutas, ¿no? Se pueden totalmente interconectar. Debe ser como hace Singapur, un centro de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser el centro de energía casualmente para hacer esa transacción porque unimos 2 grandes océanos. No debemos limitarnos solamente al hecho de que movemos barcos. Es todo el complejo ese. Esa visión, ¿no? La tenemos que terminar de desarrollar. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer. Entonces, y eso, la ventaja de eso es que cuando tú haces ese desarrollo, lo que cae alrededor es educación, empleo, buenos trabajos, oportunidades. Si no nos quedamos como en el bordecito y no capturamos el potencial. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a un Singapur? Singapur es mucho más chico que la provincia de Chiriquí, pero mueve más de 30 millones de contenedores. Y la industria que se generó alrededor, y ves uno de los aeropuertos más importantes del mundo, lo mismo hizo la gente en Dubái. Cuando tú coges un mapa y tú ves las rutas de comercio, cuando el jefe de Dubái decidió hacer ese puerto allá, estaba moviendo los barcos fuera digamos, de la ruta de tránsito. ¿Pero qué le ofreció? Le ofreció la capacidad de transbordo. ¿Por qué? Porque estaba interconectando una región muy importante y al mismo tiempo, ¿no? Ha desarrollado zonas francas que nosotros tenemos, ha desarrollado un aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, moviendo carga y gente, ¿no? ¿Por qué? Pues dijo, nosotros vamos a ser casualmente el centro de logística de los Emiratos. Y ahí comenzaron a desarrollar una cantidad de industrias porque el atractivo es que le permite esa confluencia. Aquí en Panamá, nosotros hemos podido traer empresas que se vienen a instalar en Panamá casualmente por la conectividad que generamos. Le debemos, por ejemplo, a Copa el hecho de haber creado lo que llaman el Hub de las Américas, porque el modelo en el cual Copa basó su estrategia fue conectar de manera directa todas las ciudades principales de América, Suramérica y el Caribe. No lo tiene Miami, no tiene ningún otro lugar. Por eso que tenemos esa enorme ventaja que cuando uno trae una transnacional, le permite a sus ejecutivos, ¿no? Ir en el día hasta Chile o Argentina y regresar al día siguiente aquí en Panamá. Pues Sí. hizo el negocio y regresó. ¿Por qué? Porque tiene 5, 6 vuelos directos a estos lugares. O sea, esa es la capacidad de nuestra posición geográfica. Muy interesante. Y César, y algo que sabemos es que dentro de 4 años vamos a tener nuevamente un fenómeno del niño, pero no tomamos decisiones. Esto es increíble. César Ruilova. Sí, buen día, señor Subieta. Quisiera aprovechar su experiencia para preguntarle a propósito del agua para el consumo humano que se extrae del canal, el tema de la salinización del agua. ¿Eso está desde la perspectiva del semáforo en luz verde, amarilla o roja? Mira, yo te diría que en realidad es un tema que ha estado siempre en el canal, no es novedad, porque el canal en su sistema, cuando los americanos crearon el canal de Panamá y no tenían estos problemas, pues digámoslo así, lo que sucede es que el agua, aunque parece, es difícil de entender, el agua salada, ¿no? Tú tienes esta gran cantidad de agua dulce
está por gravedad bajando miles de millones de galones de agua. Y cuando en el último esclusaje el agua migra, porque el agua es más densa, el agua salada, y logra ir subiendo, para llamar de alguna manera, ¿no? Y entonces entra algo de agua salada, digamos, al cuerpo de agua del lago Gatún. ¿Okay? Entonces, el tamaño de las nuevas esclusas, que también tiene 3 pasos, es más una de las decisiones que se tomó en su momento cuando se estudió esto. Nosotros podíamos haber hecho una esclusa de solamente 2 pasos, ¿okay? Porque tú dabas dividiendo los últimos 9 metros en 2 tramos de 4,5 metros. ¿Okay? Una esclusa más alta, más volumen, etc. Pero uno de los temas era en su momento el tema de salinidad, porque tenías un segundo escalón. Y aquí al tener 3 escalones estás, digamos, moviendo el tema de la salinidad. Lo que sucede es cuando tienes baja cantidad de agua, o sea, no tienes los volúmenes que tenemos ahora mismo, que es el fenómeno del Niño, tú pudieras hacer lo que se llama flush down, que era limpiar, digamos así, sacar el agua, porque tenías agua en excedente. Entonces, sencillamente, flush down. Ahora, para el tema de tomar agua, que es la parte potabilizadora de potabilizar agua, primero, el gran volumen lo sacamos primordialmente del lago Alajuela, donde se producen 250 millones de galones en la planta de Chilibre. ¿Okay? Que eso es la mitad de todo el agua que nos tomamos. Ahí no hay una gota de sal, ¿okay? Porque eso está en la parte alta. La otra mayoría las potabilizadoras están y se encuentran, muchas de ellas están, digamos, hacia el área el área oeste de Panamá, que están hacia, digamos, La Arenosa, en ese sector allá donde tienes una otra parte de potabilizadora, donde tampoco tienes ningún problema, porque eso se genera en la cercanía, ¿no? De donde están las esclusas. Una de esas cosas que se está haciendo es casualmente, porque tenías en Miraflores, una de las tomas en Miraflores, se está moviendo hacia Gamboa, porque ahí es donde tienes la entrada del Chagres, ahí tampoco tienes sal. O sea, esa tiene una solución muy fácil. ¿Okay? O sea, eso no es un problema, realmente no es un problema para el tema de potabilizar agua. Y la otra que se está moviendo es la que está en el área de Colón, que también está muy cerca, la toma del área donde está la esclusa de Agua Buena, y se está movilizando, digamos, más afuera del lugar ese para que no tengas ese problema pues, de la sal que puede entrar en el lago. Esa es la realidad del asunto de que estamos hablando. O sea, ese realmente no es un problema. Sí, don Alberto, en materia política, brevemente, ¿qué lo lleva a usted a acompañar a Martín Torrijos en su aspiración a llegar a ser nuevamente presidente de la República? ¿Por qué toma esta decisión? Tomo esa decisión porque primero conozco a Martín de obviamente, hace muchos años. Yo trabajé con muchos presidentes y uno de los presidentes con el que trabajé y trabajamos muy bien fue con el presidente Torrijos, casualmente durante el tema de la ampliación del Canal de Panamá. Y yo vi a una persona que tomó decisiones importantes. Por ejemplo, él decidió no entrar en el tema de la ampliación del Canal de Panamá hasta no resolver el problema del seguro social. También actuó en tomar la decisión de hacer unos ajustes un cambio en el tema de las finanzas públicas, donde hizo un ajuste a las leyes de pago de impuestos en su momento. Fue el último presidente que realmente hizo cambios en la constitución del país. Él paró de que no tuviéramos hoy 100 legisladores o 100 diputados con otros, digamos, 200 suplentes, porque en su momento eso iba a seguir creciendo. Él eliminó un segundo vicepresidente, se cortó el periodo presidencial para que hiciera más rápido la atención. Todo eso pasó como un tema de ajustes en la Constitución, que fueron ajustes importantísimos en su momento. O sea, y además de eso, enfrentó de una manera bien y directa el tema de la ampliación del Canal de Panamá. O sea, yo viví eso muy de cerca con él. Él me expresó en su momento que él realmente estaba totalmente desilusionado con
la manera en que el partido al cual él militaba en su momento estaba totalmente fuera de lo que él creía, y que él sentía que nuestro país estaba en un problema muy serio, y yo lo siento también, de que la disparidad, la corrupción que hay rampante en este país, no nos está dando oportunidades verdaderamente, y nos vemos en una posición muy peligrosa, y que él entendía que él no podía quedarse sentado sin hacer nada. Yo le dije, mira, yo puedo apoyarte, y lo estoy apoyando en lo que puedo, para ofrecer, digamos, una oportunidad al país de enrumbarnos nuevamente, y que creo que tiene la capacidad, al haber estado ya antes, y a veces yo creo que eso realmente es importante, porque tiene la juventud, tiene la capacidad de hacerlo, entiende el tema, entiende las dificultades en las cuales se va a enfrentar, y creo que tiene la visión, digamos, de un estadista, de pensar hacia adelante, ¿no? Y no hacia atrás, y darle de nuevo una nueva oportunidad a nuestro país. Así que ciertamente yo creo que es un candidato que tiene, digamos, la capacidad de enfrentar los temas difíciles que que el país se va a enfrentar. Y por lo tanto, decidí pues que lo iba a apoyar. Todo el mundo tiene sus defectos y tiene sus bondades, y yo creo que dentro de la oferta que hay en este momento, y esa es mi opinión muy personal, es posiblemente la mejor oferta que hay ahora mismo en la mesa de llevar hacia adelante las riendas del Estado, porque eso es lo que en realidad es llevar las riendas del Estado eh, hacia un cambio importante que se tiene que hacer en muchas de las cosas que estamos haciendo de manera no adecuada. Así que esa es la razón, Álvaro, por la cual decidí apoyar al presidente Torrijos, o a Martín, en esta vuelta para que logre la presidencia de la República. Sí, Lisbeca, para cerrar. Buenos días, señor Alberto. Está escuchando atentamente su intervención. Me tranquiliza de alguna manera sus palabras cuando indica tenemos la capacidad de mantenernos vigentes y competitivos. Hace falta transparencia en torno a la comunicación externa. También mencionó que Panamá tiene una ubicación privilegiada. Estamos ubicados en 2 océanos, el único país que tiene este privilegio, y que pudiéramos unificar los distintos sectores para potenciarnos. Y me viene a la mente el tema de la concesión del ferrocarril en este momento. Sin embargo, si pudiéramos elaborar, para finalizar la entrevista, una hoja de ruta a seguir para hacerle frente a todos los temas que hemos venido abordando a lo largo de la entrevista y que usted perfectamente conoce como ex administrador del Canal de Panamá, ¿cuál sería esa hoja de ruta que pudiésemos seguir? Mira, yo creo que es un tema que tenemos que lograr, y cuando hablas de la concesión, por ejemplo, del ferrocarril, o la concesión de los puertos, o sea, tú tienes, nosotros, y no es que no estuvo mal hecho. Yo creo que eso estuvo bien hecho en el sentido de que nosotros no entendíamos cuando esto se estaba haciendo, porque los panameños no tuvimos acceso a nuestros puertos. Los puertos estaban bajo control americano. Panamá inicia en los años 90 la construcción, por ejemplo, de Manzanillo, del puerto de Manzanillo. Después, la licitación, casualmente, hubo un proyecto que era un proyecto donde se unían los puertos de Cristóbal Balboa y el ferrocarril, que estaba totalmente quebrado, el ferrocarril no operaba. ¿Okay? Entonces, eso se separó cuando se segrega realmente, y se abren 2 concesiones, la concesión de Cristóbal Balboa y el ferrocarril aparte. Pero ¿qué pasa? Los panameños no teníamos la capacidad del entendimiento, ¿no? Del valor de las cosas que estábamos entregando. Por eso que es el cuestionamiento al puerto, al contrato de Panama Ports, ¿no? De que después de 25 o 20 años, no sé cuántos años tenían, no lo renovamos sin ninguna renegociación, cuando ya sabemos el valor que eso tiene, ¿no?
Lo mismo pasa con el tema del ferrocarril, no es el ferrocarril en sí, es decir, es el derecho de vía, la concesión que él ofrece, porque tiene que sacarle mayor valor a eso. Entonces, sí, tú vas a tener un operador. El Estado no es un buen operador de ferrocarriles, ¿no? Pero lo que necesitas es qué hace con la concesión. ¿Quién debe ser el administrador de estas concesiones? ¿Cuáles deben ser las reglas del juego de un sistema integrado de puertos? Porque no es que el puerto de Manzanillo o el puerto de Balboa cada uno hace lo que le da la gana. Debieran estarnos integrados porque casualmente es como si nosotros somos dueños de la posición geográfica y dueños de estas terminales, porque el dueño es Panamá. Tenemos que entender que nosotros somos los dueños, no son ellos, somos nosotros. Y es el mismo caso casualmente posiblemente en la mina, ¿no? El dueño no es la mina ni First Quantum. El dueño del mineral somos los panameños, nosotros somos dueños de ese valor que está allí. Y lo mismo pasa con el sistema de puertos y de ferrocarriles, etcétera. No, por eso digo que a veces parte de la frustración es que nunca lo hemos integrado porque cada uno es un pedazo que hace lo que da la gana. No hay una integración real. Entonces tú no puedes mañana decir yo este puerto lo opero de tal hora a tal hora y no voy a operar el resto pues no me conviene. O te bloqueo, como lo hicieron, por ejemplo, ¿no? De bloquear la construcción de otras facilidades portuarias, porque quiero mantener el monopolio del Pacífico panameño. Me está quitando una enorme capacidad a todos los panameños. Es que ese es nosotros no entendemos, ¿no? Que esas concesiones, y no solamente son las concesiones portuarias, nosotros es increíble que este país que le da tanto servicio a la industria marítima, no tenemos un puerto donde le permite tener acceso directo, buenos accesos para entregarle materiales, productos, llevar a los tripulantes, etcétera, porque no hay un puerto de servicios de apoyo. No existe, ¿no? Porque todo aquí ha sido a través de concesiones. Por ejemplo, se entregaron las facilidades en el área de Amador. Nunca hubo una concepción realmente de los servicios que tenemos que estar dando, ni quién tiene, ni quién tiene esas concesiones. Entonces, no entendemos, y esa es donde viene posiblemente el cambio de mentalidad, es que son valores y son recursos de todos los panameños. No son recursos ni son los dueños ellos. Ellos están aquí pasajeros. Y si yo te doy entregando a ti una concesión es cuando yo soy dueño y tú eres mi operador. Yo debo tener el mejor beneficio. Es como si hubiéramos entregado mañana y así hubieron propuestas en su momento que nos paramos a decir de ninguna manera, porque hay gente que le tenía miedo a la ampliación del canal de Panamá y dijeron, ¿por qué no le entregas eso a que lo hagan los que operan? ¿No? Y así vamos a entregarle nosotros nuestros recursos a las navieras, por ejemplo. Ah, porque no quiero coger riesgo. No, es que le entregaste el país entero. Entonces, tienes que invertir en lo que tú crees. Panamá debe invertir si es un tema de inversión y la logras haciendo con recursos privados y públicos y privados, pero tienes que tener el concepto muy importante de que tú eres el dueño y nosotros los panameños somos los dueños de nuestra posición geográfica. Y entonces tenemos que volver y darle la vuelta, darle girar esto a que podemos sacarle el beneficio y ese beneficio no es solamente para mover la carga, es lo que se genera alrededor de eso. Es la ampliación de tener no solamente, nosotros tenemos, y no lo realizamos porque lo vemos solamente en el negocito que existe, pero la zona franca más grande de todas las Américas está en Panamá, pero es que ya no son zonas francas, son centros de distribución. No puedes estar pensando en el mismo almacén de zona libre de los años 40. No tienes que poder ampliar eso a otro sistema. Cuando uno se voltea y uno ha visto y ha viajado y uno ve lo que está haciendo los países aledaños, de aquellos que sí han entendido esto, como el caso de Cartagena o Buenaventura, Colombia. Buenaventura, Colombia resulta porque aquí en Panamá decidimos hacer una huelga en el sector de contenedores
Y entonces la gente decía, bueno, ¿y qué pasó? Pues, ahora, ¿qué hago yo con mis contenedores? ¿Me los pongo en la cabeza? No, señores. Vamos a buscar una alternativa. Y crearon Buenaventura Colombia. Buenaventura Colombia no era tan siquiera un puerto importante, pero por nuestra incapacidad le dimos oportunidad a ese desarrollo. Y tenemos que pensar que de nuevo, estamos compitiendo y las cosas no son estáticas. Entonces, sencillamente, de nuevo, capturemos nuestra posición geográfica, pero lo que no sea nada más que decirlo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener la visión para hacerlo. Y esa es la pregunta de Álvaro. Yo creo que Martín tiene esa visión. Entonces, ahora, transmítela y bájala, ¿no? A no estar simplemente ofreciendo más chen o más billete o no sé qué poco de pendejadas, ¿no? Sino cosas estables en el tiempo, porque no vas a lograr esto en 5 años, esto toma mucho más tiempo, ¿ok? La ampliación del canal de Panamá no se hizo de la noche a la mañana. Las infraestructuras no se hacen de la noche a la mañana y no te esperan. Ahora bien, si nosotros anunciamos lo que vamos a hacer como país, que estas son las cosas que Panamá va a hacer, como lo hicimos en su momento, y nos creen, en el mundo nos creen, la gente dice yo apuesto allí, porque van a ver las ventajas. Pero si tú te quedas callado, no dices nada, entonces, bueno, ustedes dijeron que no van a seguir haciendo más nada, ustedes se conformaron, que era la decisión en su momento, de que si nos conformábamos con un canal que nos habían entregado que no iba a tener más capacidad. Y nos quedamos así, bueno, ya recibimos el canal, qué maravilla, podemos operar y saquemos lo máximo a este canal que se diseñaron en los años, a principios del siglo XX. O lo vamos a ampliar. Y entonces, y la otra pregunta que hay que hacer es que ya terminamos de hacer lo que íbamos a hacer. ¿Qué más hay que hacer para adelante? ¿Cómo hacemos otras cosas? Porque de nuevo, eventualmente en el tiempo, el canal va a llegar a capacidad. ¿Qué otras cosas hacemos? ¿Qué otras cosas podemos hacer para seguir dándole capacidad al sistema, no al canal de Panamá, al sistema? O sea, esa es la visión estratégica de qué Panamá ofrece al mundo y cómo nosotros nos beneficiamos nosotros, casualmente, de esa posición geográfica que tiene que darse en función del beneficio de los panameños para los panameños. Pero eso es un tema complejo y es un tema de visión, más que nada es un tema de visión, ¿no? Si no seguimos en la misma, ¿no, Rita? Y a veces, honestamente, como estuvimos ahí, hicimos el trabajo de llevar esa ampliación a que hoy en día es el fruto que tenemos, ¿no? Y nos tomamos, y yo creo que Panamá fue valiente como país, fue valiente en tomar la decisión, ¿no? De apostar a Panamá. Nosotros hicimos la apuesta, los panameños hicimos la apuesta. Estamos todavía peleando con estos tipos, le hemos ganado en todos los rounds, ¿ven? Porque la estructuramos bien estructurada, ¿ok? Y nos hemos sentido orgullosos de eso, que hicimos un modelo de gestión que hoy en día es ejemplo para el mundo. O sea que tenemos la capacidad de hacerlo. Y los que están en la autoridad del Canal de Panamá no son gente de Marte, ¿ok? Somos panameños todos los que estuvimos ahí y que tenemos la capacidad de poder hacer las cosas bien hechas. No hay por qué no hacerlas. Ahora, si no me conviene, bueno, esa es otra historia. Pero bueno, eso es lo que hay que parar posiblemente, ¿no?